Capítulo 3. A la mañana siguiente Orlina daba los últimos toques a su cabello cuando entró Sara. Llevaba numerosas cosas en los brazos. ¿Qué tienes allí?, preguntó sorprendida Orlina. Pensó que ella y la doncella ya habían cerrado los baúles. Primero que nada vengo a darte los buenos días, dijo Sara con cierto tono de reproche. Y aun cuando te dejé sola anoche espero que hayas dormido bien. Solo dormí cuando logré dejar de preocuparme por el día de hoy, admitió Orlina. Oh, deja de preocuparte. Todo está bien, y aunque renuente Rolo aceptó que con mi dama de compañía vaya con él. ¿Estás segura de que es lo sensato?, preguntó Orlina. Si él no te quiere allí, sin duda sería mejor que te quedaras en casa y así se sentirá feliz de volver a verte cuando regrese. Lo haría de estar segura de que sería así. Pero es más probable que regrese acompañado de alguna otra hermosa mujer y nunca vuelva a hablarme, respondió Sara. Orlina pensó que todo lo que oía decir del conde hacía que le desagradara aún más. Sabía sin embargo que sería un error comentarlo con Sara. De nuevo miró a lo que su amiga llevaba en los brazos. Te compré esto, señaló Sara, porque de pronto anoche recordé que cuando mamá envejecía y su cabello se puso muy delgado y escaso solía usar siempre estas atractivas bandas, turbantes y plumas como suelen hacer las francesas. ¿Sugieres que yo haga lo mismo?, preguntó Orlina. Intento evitar que Rolo te vea el cabello. Tengo que admitir que había olvidado lo hermoso que lo tienes hasta que lo vi ayer en el espejo y pensé, molesta, que es más atractivo que el mío. No compito contigo, pero creo que es muy buena idea que me pruebe esas lindas cosas que traes en los brazos. Ahora no hay tiempo, voy a decir a la doncella que las guarde en tu caja de sombreros, pero no olvides que están allí. Usa una cada noche. ¿Y qué uso durante el día?, preguntó Orlina. Puedes usar sombrero o pañoleta para evitar que el viento te despeine. Sea lo que sea, usa tu ingenio. Siempre tuviste suficiente, lo dijo en tono cortante. Eso hizo que Orlina se diera cuenta de que estaba más nerviosa de lo que fingía acerca del viaje que les esperaba. Terminó de vestirse y se puso otro de los adornados sombreros que pertenecieran a la tía de Sara. Fue solo hasta que se dirigían hacia donde el yate las esperaba que Sara dijo: no olvides que tu marido, mi tío, era mucho mayor que yo y por lo tanto casi no lo recuerdo y por eso te llamo tía Lina. Eso al menos me hace sentir vieja, contestó Orlina. Sara se volvió para mirarla. Realmente no luces lo bastante vieja. Creo que sería buena idea que con el lápiz de cejas marcaras un poco el contorno de tus ojos como si te estuvieran saliendo arrugas allí. ¡Qué lista eres! Por supuesto debí pensarlo yo misma. Te mostraste sumamente hábil al maquillarnos en la última obra que todos festejaron, comentó Sara. Eso era diferente, respondió Orlina. Todos estábamos disfrazados. Si ahora estuviera vestida de reina Isabel o de Cleopatra me sentiría mucho más confiada que en el papel de tía tuya. Sara se rió. A la vez Orlina notó lo nerviosa que estaba. El yate que las esperaba a corta distancia de la Cámara de los Comunes era mucho más grande y elegante de lo que Orlina esperaba. La recibió el capitán, quien dijo que su señoría estaba abajo revisando los motores. Estaría encantado de saber que habían llegado. Sara avanzó hacia el salón decorado en forma muy atractiva con cortinas inglesas de chintz. Parecía muy cómodo. Orlina se sintió encantada al ver que había dos libreros a cada extremo del salón. Esperaba que los libros que los llenaban fueran interesantes. Había llevado algunos con ella, pero era una lectora muy rápida. Si tenía que pasar mucho tiempo eludiendo al conde necesitaría algo que leer. Inspeccionaba un librero cuando él entró en el salón. Sara corrió a su lado y lo besó en ambas mejillas. Ya estamos aquí y muy emocionadas, dijo. Zarparemos alrededor del mundo y quién sabe qué tesoros encontraremos para traer de regreso con nosotros. No alrededor del mundo, la corrigió el conde. Pero por supuesto recordaré que estás buscando tesoros. Sara se rió y expresó: me gustan más si brillan como diamantes. Eso es algo que he oído con frecuencia antes, indicó el conde. Entonces se zafó de los brazos de Sara y avanzó hacia Orlina. Permítame darle la bienvenida a bordo, Lady Dale, dijo. Espero que se sienta cómoda. Estoy segura de que así será, respondió Orlina. Y como soy una ávida lectora espero que tenga suficientes libros para mantenerme entretenida.
Eso es algo que no esperaba, respondió el conde. Pero encontrará gran número de libros en mi camarote, sin embargo me temo que en su mayoría serán un poco pesados para usted. Orlina sintió deseos de reír. Estaba segura de que el conde suponía que ella buscaba novelas frívolas. No tenía idea del tipo de libros que solía preferir. No obstante, no hubo tiempo para más conversación porque llegaron dos nuevos invitados. El primero fue presentado como el vizconde Charmont. Era un joven francés muy apuesto y de exquisitos modales. También tenía un encanto que se ponía de manifiesto en cuanto abría la boca. Primero besó la mano de Sara y después la de Orlina y dijo al conde lo encantado que se sentía de estar con ellos. Después presentó a la joven que había subido detrás de él. Creo que ya conoces a René Dupré, dijo al conde. Por supuesto. Es un placer verla de nuevo, René, más linda que nunca. Eso por supuesto es lo que deseaba que dijera, fue la respuesta de la francesa. Hablaba excelente inglés pero con un acento que hacía sonar más fascinante cuanto decía. El conde presentó primero a Orlina y después a Sara. Orlina se había dado cuenta de que al verla entrar en el salón Sara se había puesto muy rígida. Era evidente que no se sentía complacida de que fuera una de las invitadas. René Dupré era sin duda muy espectacular. No era exactamente bonita pero como muchas francesas tenía una fascinación imposible de ignorar. Estaba muy maquillada. Su vestido era muy ceñido y acentuaba su diminuta cintura. Tenía un innegable chic, pero a la vez era un tanto atrevido. ¿Cómo va a divertirnos Monsieur?, preguntó al conde mirándolo a través de sus espesamente maquilladas pestañas. Sus reuniones siempre son muy divertidas pero este grupo me parece pequeño. Los ojos del conde brillaron divertidos. Realmente pensé, René respondió, que usted estaría aquí para divertirme. De hecho, para ponerlo en claro, es por eso que se le invitó. Eso supuse, respondió René. Pero si esa es mi posición, esperaré que se muestre muy agradecido por mi actuación. Ambos hombres se rieron y el vizconde expresó: puede estar segura de eso y por supuesto René, ninguna buena fiesta sería completa sin usted. Era la forma en que hablaban más que lo que decían lo que hizo a Orlina preguntarse qué se planeaba. Pero antes que pudiera hacer alguna pregunta llegaron dos invitados más del conde. Lord Fenton era un inglés no particularmente apuesto pero de agradable aspecto. En realidad era, pensó Orlina, el típico joven aristócrata como los que conociera de niña en las fiestas del marqués. Con él iba una joven tan sorprendente como René. La presentaron como Penny y era evidente que todos los hombres la conocían. Le tomó un poco de tiempo a Orlina enterarse de que su apellido era Popkins. Como trabajaba en el teatro, Orlina pensó que era evidente que el nombre habría sido inventado como una atracción más de ella por algún productor o por la propia Penny. Tanto la francesa como Penny parecían sentirse muy a sus anchas entre los hombres. Era solo Sara la que se mostraba un tanto tensa con ellas, como si al instante las reconociera como potenciales enemigas. Aun cuando vivía en el campo, Orlina había aprendido a ser muy astuta respecto a la demás gente. Tal vez se debía a que había leído tanto y que con su padre comentaba las curiosas diferencias de caracteres que él describía en sus libros. Sin embargo, lo más probable era que tuviera una percepción natural en cuanto a los demás. Como llevaba una vida tan tranquila y solitaria, había desarrollado ciertos sentidos que la gente común no utilizaba. Fuera lo que fuera, ahora se daba cuenta de que ella y Sara no debían formar parte del mismo grupo que René y Penny. Podía comprender la renuencia del conde a llevar consigo a Sara en su yate. Había intentado evitarse dificultades con ella. Aún así, Sara se había propuesto, con su habitual determinación, salirse con la suya y estar con él. Mientras bajaban a sus camarotes, Orlina no pudo evitar pensar que era una suerte que la marquesa ya no viviera. Se habría sentido muy perturbada al saber que Sara se mezclaba con mujeres del teatro. También que formara parte de ese grupo de invitados sin importar quién fuera el anfitrión. El yate se movía por el río. Orlina comprendía que no podía hacer nada más que intentar hacer feliz a Sara. ¿Por qué quiere casarse con el conde cuando a él le gusta rodearse de este tipo de personas y cuando se case con él tendrá que tolerarlas en su casa? Se preguntó. A ella, como no estaba personalmente involucrada,
Le resultaba divertida la forma en que tanto René como Penny coqueteaban con los hombres. Nunca había visto algo así antes. Lo hacían de forma muy atractiva, pero sabía que habrían escandalizado a su madre y sorprendido a su padre. A la vez las dos eran en verdad divertidas. Era imposible no reírse de lo que decían. Sea que intentaran atraer al hombre con quien hablaban o contaran una anécdota, siempre parecía que actuaban sus parlamentos. Bebieron gran cantidad de champaña durante el almuerzo. Orlina no comprendió algunos de los chistes que contaron. En cuanto la comida terminó, pensó que era evidente que estaba de más y que entre más pronto se desapareciera mejor. Bajó y encontró que la doncella de Sara ya había deshecho el equipaje. Su ropa estaba acomodada en el sorprendente número de armarios que había en su camarote. El camarote en sí era pequeño pero atractivo. Todo estaba hábilmente adosado a las paredes. Tenía dos ojos de buey por los que podía mirar el mar. La cama tenía cortinas de muselina detenidas de una corola fijada al techo. La alfombra era gruesa y había numerosos espejos. Eso facilitaba que se vistiera aun cuando el barco se zarandeara. Es un yate muy elegante, pensó. Le había impresionado durante el almuerzo que Lord Fenton comentara que el conde mismo había diseñado la mayor parte. El Sirena tiene todo tipo de adelantos que puedan imaginarse, dijo. De hecho, Rollo se molestaría enormemente si supiera que alguno tiene algo que el suyo no posee. No había pensado en ello antes, respondió Orlina, pero ahora creo que tal vez los hombres son tan competitivos con sus yates como lo son con sus caballos. Lord Fenton se rió. Tiene usted toda la razón, y si alguna vez puedo tener un yate intentaré que sea mejor y más elegante que el de Rollo o de quien quiera que yo conozca. Los demás que escuchaban se rieron y el vizconde dijo al conde: tengo intenciones de hacer construir un yate para mí y necesitaré tu consejo, Rollo. ¿Quién podría dármelo mejor? No sé para qué quieres un yate cuando tienes el castillo más bello de toda Francia, además de una villa que supe acabas de construir en la costa. Debes ir a conocerla, respondió el vizconde. Aun cuando por el momento tengo pocos vecinos y la mejor vista del Mediterráneo, tengo la desagradable sensación de que muy pronto otra gente buscará el cálido aire del sur y habrá demasiados competidores. No me ha invitado a su villa, dijo René al vizconde con tono de reproche. Muy pronto será mi huésped, respondió él. Por el momento mi familia la ocupa, así que tendremos que esperar hasta que se vaya. Orlina consideró que era una respuesta un tanto insultante, pero René la aceptó y solo respondió: no lo olvide porque me encanta el mar. Ya a solas en su camarote, Orlina se quitó el sombrero que empezaba a resultarle muy pesado. La luz del sol que entraba por el ojo de buey brilló sobre su dorado cabello. Pensó que Sara tenía razón al decir que debía mantenerlo cubierto. Por fortuna, entre las cosas que llevara consigo había muchos listones. Su intención había sido usarlos alrededor de su cintura como bandas si algún vestido le quedaba demasiado holgado. Ahora pensó que sería muy adecuado convertir algunos de ellos en prendas para cubrir su cabeza. Como era muy hábil con la aguja, en menos de media hora había hecho una pequeña gorra de listones que podía usar durante el día. Así evitaría que su cabello volara con el viento. Por supuesto, algunos pequeños rizos se asomaban en la frente y a los lados de las mejillas, pero no eran muy notorios. Su cabeza descubierta habría llamado especialmente la atención con el sol brillando sobre ella. Permaneció en su camarote un buen rato, pero como sentía curiosidad subió a cubierta a ver lo que sucedía. El yate entraba ahora en mar abierto, aun cuando todavía podía verse con claridad la costa de Inglaterra. Orlina comprendió que se dirigían hacia el Canal de la Mancha. Pensó en lo emocionante que sería viajar al extranjero por primera vez en su vida. Tal vez conocería algunos de los países que estudiara con su padre. Solo deseó que él estuviera con ellos. Habría tenido tanto que contarle de la historia de Francia, Portugal, España y cualquier otro país que cruzaran cuando llegaran al Mediterráneo. Pensó en lo emocionante que sería si realmente pudiera ver una sirena. Si los libros de historia decían la verdad, habían existido en el pasado. De pronto una voz preguntó: ¿admira el mar o mi yate? Era el conde y ella supuso que acababa de bajar del puente. Estaba segura de que había estado observando cómo su yate entraba en mar abierto y tal vez ayudó a guiarlo. Realmente pensaba en las sirenas, respondió Orlina.
y me preguntaba si realmente existieron en el pasado. Hay tanto escrito acerca de ellas que siento que no pudieron ser solamente producto de la imaginación de los exploradores. Tal vez tenga razón, respondió el conde. No había pensado en eso antes. Si le interesan las sirenas, hay un libro en mi camarote que creo que le resultará interesante. Lo será sin duda, exclamó Orlina, y espero que pueda prestármelo. Veré que lo reciba y como el camarote que uso como estudio privado está frente al suyo, le daré permiso para que tome de sus libreros lo que quiera. Los ojos de Orlina brillaron y contestó: es muy generoso de su parte. Le estoy en extremo agradecida. El conde la miró en forma crítica. Había escuchado a tantas mujeres hablar sobre sus libros porque consideraban que así lo complacían, pero no pasaba de allí. Tal vez pasaban las hojas de uno o dos, pero los demás permanecían en los estantes sin ser tocados. Tenía la sospecha de que Lady Dale, aun cuando era mayor, no leería ningún libro completo, solo las revistas femeninas. Se alejó porque bajaría para ver cómo funcionaban los motores que había instalado. En cuanto se alejó, Orlina también bajó, pero en otra dirección. Encontró la biblioteca ubicada justo frente a la puerta de su dormitorio. El conde había convertido el camarote en un pequeño estudio. Los muros estaban cubiertos por libros. Había un escritorio y 2 o 3 cómodas sillas. Se dirigió hacia los estantes. Le admiró descubrir que la biblioteca del conde era muy diferente de lo que esperaba. Pensó, por lo que había oído hablar de él, que le interesarían los deportes, las carreras de caballos y tal vez el cricket. Para nada había supuesto encontrar libros que le interesarían tanto a su padre como a ella. Había, y eso fue una sorpresa adicional, muchos libros no solo en inglés, sino en otros idiomas. Ni por un momento podía creer que el conde los supiera, pero le pareció interesante saber que formaban parte de su biblioteca. Entonces se dijo que lo más probable era que se los hubieran elegido en alguna librería grande. Como la mayoría de los hombres jóvenes, él solo se interesaría por lo que podía leerse en los periódicos. Sin embargo, con rapidez eligió 3 libros que le parecieron interesantes y se los llevó a su camarote. Había uno acerca de Italia con las descripciones de sus principales tesoros. Otro acerca de Grecia que sabía le haría conocer cosas que no sabía sobre los dioses y diosas y los templos en Delfos. El tercero estaba escrito sobre Constantinopla. Pensó que no sería probable que llegaran tan lejos. A la vez su padre había visitado y comentado la belleza de la ciudad y ella deseaba saber más de ella. Estaba absorta en el libro acerca de Italia cuando más tarde Sara entró en el camarote. ¿Estás bien, Orlina?, preguntó. Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Nada en lo que a mí respecta, contestó petulante Sara. Estoy furiosa por formar parte de este grupo de gentuza que Rollo invitó. ¿No lo esperabas?, preguntó Orlina. Tenía mis sospechas cuando Rollo se resistía a que viniera a este viaje, de que preparaba lo que papá habría llamado una reunión para hombres. Pero no esperaba que llegara tan bajo como para incluir a esa René, que es una de las bailarinas del ballet de Drury Lane, o a la otra. Ya me imaginaba que ambas debían ser mujeres del teatro. Y es un insulto que yo me mezcle con ella, replicó Sara moviendo la cabeza. Orlina pensó que era demasiado tarde para decir que el conde había intentado evitar que lo hiciera, pero ella misma había insistido, así que trató de calmarla. No veo razón para que interfieran contigo. Es evidente que se concentrarán en el hombre que las acompañaba al subir a bordo. Y será mejor que lo hagan, aseguró Sara. Si se concentraran en Rollo, las arrojaría al mar. Orlina intentó no reírse. Después dijo: el vizconde me pareció muy encantador. ¿Ya lo conocías? Por supuesto, respondió Sara. Va a todas partes en Londres porque por el momento es un agregado en la embajada de Francia. Me gustaría conocer su castillo, el cual Rollo alaba de una forma que casi nunca hace con las casas de los demás. Supongo que no debería llevar allí a la señorita Dupré, dijo Orlina. Sara lanzó una risilla aguda. Su familia sin duda no lo permitiría. Por lo que sé, se dan terribles aires de grandeza y solo aceptarían a una princesa de la corona como pareja de su valioso hijo. Orlina sintió que no había nada que pudiera decir. Solo esperaba que Sara estuviera de mejor humor más tarde. Sospechaba que estaba molesta porque el conde no le prestaba mucha atención. Intentó hablar de otras cosas, pero Sara no dejaba de repetir:
¿Cómo voy a deshacerme de esas mujeres? Lo disfrutaría si no estuvieran aquí. ¿No sería lo más indicado?, preguntó Orlina un poco titubeante, si regresáramos a Inglaterra para alejarnos de este grupo que es evidente que tanto te molesta? Sara la miró. ¿Te refieres a regresar por tierra? Es mejor que sentirte desdichada, respondió Orlina. Estoy segura de que el conde comprendería tus razones. Rolo no entiende nada excepto que se alegraría de deshacerse de mí, repuso Sara. Ahora me doy cuenta de que soy la última persona que desearía en su precioso yate cuando el vizconde y Lord Fenton venían acompañados de tal tipo de mujeres. Orlina comprendió su problema, pero no tenía idea de qué podían ella o Sara hacer al respecto. Era, se dijo, por completo culpa de Sara por ser tan insistente. Ahora estaban lejos de tierra y de sus amistades. Lo único que podía hacer Sara era sacar el mayor provecho posible. Lo pensó un momento y dijo: «Como queridita, eres mucho más lista y bonita que cualquiera de esas dos mujeres, solo ignóralas y conviértete en la estrella del grupo». «¿A qué te refieres?», preguntó Sara. «A que ellas podrán ser las chicas del coro, pero tú eres la principal y sin duda la más importante huésped del conde. No puedes pedir más». Se hizo el silencio y entonces Sara respondió: «No lo había pensado así». «Tal vez tengas razón. Sería un gran error que le dijeras que te molesta su grupo y mostraras una notoria hostilidad hacia sus amigos». Orlina hizo una pausa y notó que Sara la escuchaba. «Lo que sugiero que hagas», continuó, «es mostrarte tan encantadora, tan atractiva, que nadie se ocupe más que de ti». Solo piensa, Sara, que tienes todas las ventajas del linaje, la distinción y por supuesto la admiración de la alta sociedad de Londres. ¿Quién puede igualarse a ti? Sara se apretó las manos una contra otra. «Tienes razón. Por supuesto que la tienes. Nunca lo pensé así. Deslumbraré y opacaré por completo a esas dos mujeres y me aseguraré de que tanto Kevin Fenton como Pierre no piensen en nadie excepto en mí». «Eso por supuesto incluye a su señoría», añadió Orlina. «Pero por supuesto, ¿cómo se atrevería a pensar en nadie más que en la mujer que ama aun cuando no se case con ella?». Al terminar de hablar se puso de pie de un salto y besó a Orlina. «Sabía que eras la única persona a quien era posible que trajera conmigo. Tienes más sentido común que nadie y ahora me has vuelto a hacer feliz». Se sentó frente al tocador y miró su reflejo en el espejo. «Realmente soy hermosa, ¿no es verdad, Orlina?». «Eres hermosa, muy dulce y adorable», aseguró Orlina. «Ningún hombre podría pedir más», murmuró Sara. «No, por supuesto que no», admitió Orlina. «Haré que se me declare antes que este viaje termine». De nuevo Sara hablaba en la forma positiva en que Orlina la había escuchado hablar desde que eran niñas. Se miró una vez más en el espejo y se puso de pie. «Subiré a cubierta», comentó, «para buscar a Rolo y decirle que lo amo. Cuando me mira y escucha, ¿cómo es posible que piense en alguien más?». No esperó la respuesta de Orlina. Salió del camarote y cerró la puerta tras ella. Orlina lanzó un pequeño suspiro. Pensó que sería mucho más sensato si Sara esperaba a que el conde la buscara. Correr tras él si estaba ocupado en algo podría fácilmente molestarlo. No se preguntó por qué sabía mejor que Sara lo que era correcto hacer, excepto que siempre recordaba lo hábil que era su madre al entender a su padre. Como era tan apuesto y tan inteligente, siempre había mujeres dispuestas a halagarlo. Sin embargo, él jamás miró a nadie excepto a su esposa desde que se casaron hasta que ella murió. Orlina podía comprender que para un hombre como su padre, su madre era en extremo inteligente en la forma en que lo manejaba. Jamás le exigía nada que él no deseara hacer. A la vez siempre conseguía lo que quería. Se mostraba muy agradecida por todo lo que recibía. Hacía creer a su padre que era el único en todo el mundo capaz de hacerla feliz. Por supuesto era verdad. Cuando estaban juntos su padre se sentía fuerte, apuesto y muy masculino. Deseaba proteger a su madre y evitarle todo lo que pudiera perturbarla o hacerle daño. Sabía que confiaba en él y no podía defraudarla. Eran muy felices, pensó Orlina. Se preguntó si Sara, con su insistencia por salirse con la suya y su determinación porque un hombre hiciera lo que ella deseaba, realmente podría lograr un matrimonio dichoso. Por su bien tiene que hacerlo.
se dijo. Los días parecían pasar con gran lentitud aun cuando Orlina siempre tenía algún libro fascinante que leer. En cuanto llegaron al canal caminó por cubierta varias veces. El sol brillaba, el mar estaba en calma y era hermoso. El resto del grupo parecía haber desaparecido pero ella se sentía muy feliz de estar a solas. Cuando el capitán la invitó a subir al puente aceptó al instante. Era un hombre de edad madura, agradable, que había pasado toda su vida en el mar. Le hizo relatos sobre sus viajes que a ella le parecieron fascinantes. Le dio las gracias en forma muy efusiva cuando abandonó el puente. El té se servía en el salón. Al principio Orlina era la única que lo tomaba. No le sorprendió que las mujeres se hubieran retirado a sus camarotes. Sin embargo le pareció extraño que los hombres al parecer también estuvieran descansando. Entonces llegó Sara con aspecto feliz. Orlina se dio cuenta de que había estado con el conde. Se sentaron mientras Orlina servía el té. Luego apareció el vizconde. Como iba solo Sara charló con él en una forma muy animada y divertida. Más tarde tanto él como el conde reían de todo lo que ella decía. Sin duda se veía preciosa y Orlina sentía casi como si tomara parte en una extraña obra de teatro. Pero no estaba segura de cuál sería el final. Cuando el conde dijo que deseaba ir al puente para hablar con el capitán para sorpresa de Orlina, Sara no fue tras él. En cambio se concentró en el vizconde. Como parecían tener cosas muy íntimas que decirse, Orlina se retiró a su camarote. Supuso que las otras dos jóvenes y Lord Fenton bajarían posteriormente a tomar el té. Sin embargo no había razón para que los esperara. También era muy evidente que Sara y el vizconde no deseaban incluirla en su conversación. Supongo que realmente reflexionó mientras tomaba un libro. Veo la vida en una forma que nunca la había visto antes pero no tomo parte en ella. Pensó que sería muy emocionante si lo hiciera. A la vez era inesperadamente interesante observar a los demás integrantes del grupo. Pensó lo mismo durante la cena. Como sería la primera vez que el conde la vería con traje de noche, se tomó gran trabajo en elegir uno adecuado para una mujer de edad. Se puso una de las guirnaldas de la marquesa en la cabeza. La que eligió estaba hecha de terciopelo verde oscuro para hacer juego con el vestido que usaría, adornada con plumas doradas de aves del paraíso. Cruzaban sobre su frente y caían a cada lado de su rostro. En forma muy efectiva ocultaban su dorada cabellera y la hacían ver mayor. Los tres hombres se mostraron muy respetuosos y encantadores con ella. Como la sentaron a la derecha del conde, charló mucho con él durante la cena. Él descubrió que la forma en que ella respondía a sus preguntas y las cosas que criticaba eran muy diferentes de lo que esperaba. Aun cuando no era divertida en la misma forma que René y Penny, era en extremo interesante y mucho más culta de lo que suponía. Es afortunado, dijo al conde, al viajar tanto como lo hace. Yo solo he podido hacerlo en mi mente. Aún así siento que he visto mucho del mundo. Un día debe viajar en realidad, contestó él. Tal vez yo mismo me proponga la tarea de encontrarle un esposo para que lo haga. Orlina levantó las manos en una expresión de horror fingido. Eso es completamente incorrecto, repuso. Yo debería estarle buscando a usted y a los demás jóvenes que están aquí esposos y esposas. De hecho no estoy segura de que no sea parte de mis deberes. No en lo que a mí se refiere, objetó el conde. No tengo intenciones de casarme, como lo saben todas mis amistades. ¿No es muy egoísta de su parte?, preguntó Orlina. ¿Egoísta? Nadie me había acusado antes de eso. Por supuesto que sí. Tiene tanto que dar al mundo que es evidente que debe compartirlo y no reservarlo solo para usted. ¿Habla de mí o de mis posesiones? De usted. Pero admito, aun cuando pueda ser grosera, que no lo conozco personalmente lo bastante. El conde la miró interrogante. Lo juzgo por sus libros, continuó ella. Regresé y los miré por segunda vez y me asombró lo que ha leído, o al menos lo que puede leer. El conde sonrió. Y lo he hecho en la mayoría de los casos, respondió él. Así que pensó que era yo un ignorante y que solo leía las páginas de deportes de los periódicos. Me temo que es verdad, reconoció Orlina, pero estaba equivocada y eso solo se añade a lo que puede usted brindar al mundo. Comprendo lo que dice y lo pensaré, respondió él. Pero soy muy feliz como estoy y no deseo cambios. Por desgracia llegan los quiera uno o no, y si hacemos la elección equivocada es culpa nuestra.
La mayoría de la gente lo atribuye al destino o a la mala suerte, pero casi nunca a su propia estupidez, indicó el conde en tono cínico. Es algo que usted debe evitar y solo recuerde que ningún novelista ha convertido en héroe a ningún avaro. El conde se rió. Cuando con gran tacto Orlina se retiró, él comentó con Sara: me agrada tu tía, es muy diferente de lo que esperaba y la encuentro sorprendentemente interesante. Lo que deseo que haga, respondió Sara, es concentrarte en mí. Sabes que te amo y solo vine a este viaje porque no soporto estar sin ti. El conde no respondió y ella puso su mano en el brazo de él. ¿Subimos a cubierta a mirar las estrellas? El conde negó con la cabeza. Estoy muy a gusto aquí. El mar estará allí mañana y al día siguiente. Entonces, ¿por qué?, preguntó Sara con voz muy suave. No estamos juntos donde pueda decirte cuánto te amo y tú puedas decirme lo mismo. El conde comprendía la insinuación. Pensó, ¿cómo sabía Orlina que lo haría? Que era algo que él debía proponer. No, Sara. Tomó la copa de champaña que estaba a su lado. Vamos, Penny, dijo, deseo brindar a su salud, pero primero tiene que bailar para ganarse la vida. Muéstrenos esas altas patadas al aire del último acto de la obra de Drury Lane. Bailaré para usted si eso es lo que desea, contestó Penny, pero, ¿quién tocará? Yo lo haré, respondió Lord Fenton. Había un pequeño piano al fondo del salón. Se sentó en el banquillo, abrió el piano y recorrió el teclado con sus dedos. Penny saltó al centro del salón y se levantó las faldas. Entonces, con la música de Lord Fenton, empezó a levantar las piernas más arriba de su cabeza en la forma que provocaba estruendosos aplausos en el teatro. Abajo Orlina oyó la música. Estaba ya acostada y le pareció muy divertida. Supuso que estarían bailando en parejas. Había hecho bien en retirarse. Alguno de los hombres habría considerado cortés invitarla a bailar. Habría tenido que negarse o bailar muy suavemente. A la vez pensó que le encantaría bailar con un joven que supiera hacerlo realmente bien. Se preguntó cuál de ellos sería. Estaba segura de que era el conde.